Qué difícil, ¿no? A veces encontrar como un rumbo determinado para un país tan complejo como el nuestro. Ya estamos con Nicolás y Gise como todas las noches y por supuesto hoy nos acompaña también Carlos Fara para tratar de entender la política y analizarla desde ese sentido. Carlos, buenas noches, gracias por estar aquí. No, por favor, un placer. ¿Cómo hacemos con la Argentina, no? ¿Cómo hacemos con un nuevo gobierno peronista en el que se declara como tal, pero que en realidad hay tantos peronismos que uno ya no sabe en dónde cuadrar? El peronismo, digamos, es un gran, yo te diría, conviviente con la coyuntura histórica, ¿no? Claro. Vos decías recién, ¿no? Digamos, hubo casi tres peronismos, tres Perón, vamos a decir así, ¿no? El primer Perón más estatista, el segundo, digamos, un poco más desarrollista después de la crisis del 52, después el Perón del 73, digamos, mucho más dialoguista, consensuador en función del contexto, el de Menem, ¿no? En función de la coyuntura de la globalización, y con el boom de los commodities vinieron los Kirchner, digamos, para aprovechar el excedente exportador. Del liberalismo al progresismo con todos sus matices. Sí. El tema, digamos, es por ahí, digamos, más que preguntarse por el peronismo, es por qué de todas maneras por lo menos un 40% de la gente lo sigue votando, ¿no? Y yo te diría que desde ese punto de vista tiene que ver con un rasgo de cultura, digamos, muy pragmático, que es qué es lo que hay que hacer en cada momento en función de, digamos, abastecer, digamos, a su propio electorado. Y ahora, digamos, tengamos en cuenta que es la primera vez que el peronismo sube, por lo menos después del 83, sin viento a favor económico internacional. Es decir, Menem había aprovechado la globalización de los 90, las tasas bajas, y como decíamos recién, Kirchner, los altos precios de los productos exportables. Ahora, en todo este contexto, ¿no? Diferente a nivel internacional que mencionás, Alberto, ¿qué peronismo va a hacer? Yo creo ¿Qué peronismo está haciendo, ¿no? Sí, ya claro. tiene un mes de gobierno. Yo te diría que probablemente Alberto haga 4 años de el gran equilibrista, ¿no? Porque está claro, digamos, que no puede caer en los excesos de la última parte de Cristina, pero tampoco, digamos, puede volver a los 90, que tampoco la sociedad está pidiendo eso, ojo, ¿no? Digo, esto también me parece importante de remarcar. Y además porque como las dificultades que le quedaron de los 4 años anteriores, por lo menos en materia económica, te obligan, digamos, a ser muy pragmático, muy cuidadoso, muy prudente. Digo, como que ahora va a Israel, digamos, ¿no? Que es el segundo presidente en la historia que va a ir a Israel. Claro. Pero no queda como incoherente justamente al ser equilibrista, porque digo, con Venezuela, por ejemplo, se respaldó a Guaidó y no sé cuántos, dos días pasaron y después se le retiraron las credenciales al embajador de Guaidó. Sí, totalmente. Es como que hacer equilibrio a veces también lo puede dejar en un lugar mal parado. Bueno, a ver, digamos, todo el tiempo va a estar entre las necesidades de su frente externo, que son bien complicadas. Por eso mencionaba lo de Israel recién, digo, porque claro, Israel, que hoy es súper aliado de Estados Unidos, digamos, es todo un gesto. Después de Irán, después del tema de la AMIA, después de Nisman, después de todo lo que se criticó, digamos, va Israel, lo cual es un gesto muy importante. Y el equilibrio, digamos, con el ala más radicalizada de la coalición. Yo te diría, si queda incoherente o no, para su público, o sea, para el 48% que lo votó, hay un solo parámetro, que son los resultados. Así que es una sociedad muy resultadista, vamos a decir así. Si las cosas van bien, yo te diría algunas cosas de incoherencia política e ideológica no le van a importar. Que se vuelva esquizofrénico no importa. Totalmente. Si las cosas llegan a andar mal desde el punto de vista económico, digamos, ningún buen gesto de coherencia va a alcanzar. ¿Okay? Si no tenés resultados económicos y además parece que sos muy incoherente, probablemente, digamos, estés como más proclive, digamos, a terminar el periodo y no renovarlo. Claro. Digamos, ¿no? Dentro de lo que ellos llaman como frente de todos, literalmente, como que englobamos a todos, el equilibrio se hace un poquito más difícil, ¿no? Es como si estuvieran caminando sobre cristales. Sí. Esta semana quedó plasmado con la tensión con la provincia de Buenos Aires. Y atrás de la provincia de Buenos Aires parece que vienen varias provincias más. Pero el caso puntual, la provincia de Buenos Aires está gobernada por Axel Kicillof, que ni siquiera está afiliado al Partido Justicialista, pero todos lo referencian como el peronista del lado de Cristina. No parecía en campaña, pero ahora, cuando uno ve las fotos, el mismo día que Kicillof está con el serio problema de avisar que no va a poder pagar, ese mismo día se publica una foto de una reunión de Alberto Fernández con su mesa chica en la que está Gustavo Vélez al lado. ¿Cómo se explica esa tensión y hasta dónde puede resistir esa tensión
cuando haya cuentas que pagar. Está claro. Bueno, primero, digamos, iba a haber tensiones sí o sí, porque manejar la provincia de Buenos Aires, digamos, y además con el nivel de endeudamiento que tiene, es muy complicado, ¿no? Digo, vos arreglás con los docentes, que es el 35% del presupuesto provincial, y te quedaste sin plata. Claro. Después vas a pedirle plata al gobierno nacional para deudas, para obras y alguna otra cosa más. Exactamente. Eso por un lado. La tensión existiría, digamos, aún cuando fuésemos, digamos, hermanos de sangre, ¿no? Ahora, a esto se le agrega otra cuestión, que es Kicillof como experimento político, ¿no? Porque Kicillof no solamente, digamos, tiene alguna tirantez, obviamente, entre otras cosas por el tema de recursos con la Casa Rosada, porque no coordina con la Casa Rosada, sino que además tiene tensión con los intendentes, lo cual era natural, tiene tensión con el sector de masa, al que finalmente no integró en la gestión, y tiene tensión con la cámpora. ¿Okay? De manera que es un personaje medio aislado, por eso, digamos, a las tensiones naturales, de los problemas naturales, le agregamos el factor Kicillof, por así decirlo, y yo te diría que eso va a estar muy complicado todo el tiempo, porque la plata no va a alcanzar y Argentina, digamos, va a atravesar una crisis de 4 años, aun cuando en algún momento salga, pero el dinero nunca va a ser demasiado, ¿no? La interna que vimos entre Bernie, la secretaria de Seguridad de la Nación. La ministra de Seguridad. Exactamente, la ministra de Seguridad y Alberto Fernández. ¿Fue una interna con Cristina, entre Alberto y Cristina? Es una buena pregunta, ¿no? Porque Bernie tiró mucho de la cuerda sin que nadie lo frenara y al final salió una declaración medio anodina de Kicillof diciendo, bueno, en realidad estamos coordinando con el gobierno nacional, pero no lo salió a parar como diciendo, mira qué barbaridad, le contesta al presidente. Con lo cual me parece que esto está en el marco de devolución de gentilezas, ¿no? Entre que empezó un conflicto, digamos, más, si querés, de diferencias conceptuales en el tema seguridad y que después se terminó encontrando a los pocos metros con el famoso tema de la crisis de la deuda que tiene la provincia de Buenos Aires, en donde el gobierno nacional, digamos, en vez de decir, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer y coordinar, dijo, bueno, no va a haber plan de salvataje, con lo cual se cayeron los bonos, etcétera, etcétera. Entonces, me da la impresión, digamos, de que todo eso está mezclado en una serie, como que Kicillof lo dejó correr, porque dice, bueno, total, digamos, ok, si estamos teniendo problemas, entonces vamos a empezar a golpearnos como en distintos lados del cuerpo. Y me parece que eso, insisto, va a seguir, porque el problema, digamos, no se resuelve de corto plazo y porque la provincia de Buenos Aires tiene, digamos, compromisos financieros muy graves. Yo quiero retomar el tema también de lo que plantea Giselle. En algún punto es un sector, el Frente de Todos, que se para mucho desde un lugar ideológico, siempre, constantemente marcando posición desde la ideología. Sin embargo, en un tema de seguridad que es muy difícil y que ahí la ideología o va para un lado o va para el otro constantemente, se da en el caso de Bernie y Frederick y se vuelve a repetir en el caso de Frederick y la provincia de Santa Fe. O sea, en algún punto Marcelo Saín, que siempre fue un defensor de políticas más progresistas y en conjunto con otras partes del gobierno, tuvo que salir a decirle a la policía de Santa Fe, bueno, señores, dejen las armas preparadas. Totalmente. ¿Cómo se da el análisis desde lo ideológico en cuanto a la seguridad? Que no tiene mucho margen, que digamos. No, totalmente, está claro. A ver, me parece que una cosa, digamos, es cuando vos estás en la tribuna o en la academia y otra cosa es cuando tenés que conducir la fuerza policial. Una cosa es desde el escritorio y otra cosa es en la calle. Totalmente, porque además, digo, tanto Bernie como Saín tienen policía de calle 24 horas. Después, si vos sos ministra nacional, tenés prefectura, gendarmería, pero eso es otra película, claramente otra película. Más allá de que algunas de esas tropas, digamos, vayan a lugares muy sensibles. Entonces yo lo que creo que acá se mezcla, está el tema ideológico, pero lo peor que te puede pasar, como decíamos recién, es no llegar a tener resultados, digo, porque al final los muertos van a decir, che, pero ¿qué está pasando? ¿No? Más allá de que haya internas policiales y ese tipo de cuestiones, es muy interesante también ver que yo creo que tanto Bernie como Saín se vieron de entrada como posibles sucesores de Frederick como ministros de Seguridad Nacional. ¿Usted cree que en realidad Frederick no va a durar mucho tiempo? No sé si va a durar, pero... O Bernie quería ese lugar. Sí, pero que los otros dos quieren ese lugar, no te quepan dudas. ¿Okay? Entonces me parece que está un poco como mezclada la situación.
Y, digamos, a los dos gobiernos, tanto el gobierno de Kicillof como el gobierno de Perotti, el tema seguridad está claro que además de lo económico es absolutamente esencial. Por lo tanto, cuando vos llegás a la calle y la gente te reclama, sí o sí, digamos, empezás a abandonar un poco, digamos, ciertos pruritos ideológicos como para acomodarte pragmáticamente a lo que te toca, ¿no? Pero justamente Alberto es un hombre pragmático en un montón de cosas. Claro, ¿Por qué sí. ponen en el Ministerio de Seguridad a una persona más de escritorio, como lo venimos denominando? Sí, a ver, yo creo que Alberto, en esta mi impresión, en su negociación con Cristina es, mira, lo económico es lo más importante y si no salimos adelante hay que ser muy pragmático, esto va a ser un lío. Por lo tanto, es dame autonomía para poder manejar esto y en algunos aspectos vamos a tratar de satisfacer simbólicamente, ideológicamente, digamos, al ala más progresista del frente, ¿no? Por eso yo te diría, seguridad, por eso va la ministra, el tema cultura, derechos humanos, algo de relaciones exteriores, tiene que ver obviamente con este tema de satisfacción simbólica, ¿no? Ya que hablamos de ideología y pragmatismo, hay una visión que a mí me llama la atención sobre Alberto Fernández, y es que se dio muy poco lapso de tiempo, ¿no? O sea, pasamos del 2000 a formar una lista con Cavallo, Elena Cruz, Diego Santilli, Pimpe Colombo. 3 años después, jefe de gabinete de un gobierno de corte bien progresista, al menos en su discurso frente a, bueno, el tema de seguridad, por ejemplo. ¿Hasta qué punto puede decir que es una cuestión netamente pragmática y que eso no termine influyendo en, bueno, no sabemos para dónde va a salir disparando el gobierno mañana? A ver, insisto con el punto, si hay ciertos indicadores que más o menos se pueden mantener aparentemente bajo control, digo, vamos a ver qué pasa con inflación, el arreglo del frente externo, el valor del dólar, el tema del riesgo país, el valor de los bonos, etcétera. Me parece que lo demás puede llegar a tener mucha incoherencia, pero en todo caso tu prioridad, digamos, es darle impresión al ciudadano de calle que vos tenés bajo control el gobierno, la política y ciertas cuestiones esenciales. Digo, si vos salís a la calle y parece que te empiezan a robar muy seguido, hay algo en la política de seguridad, obviamente, que tarde o temprano tenés que salir. Si hay algo que se está disparando de inflación, tenés un problema. Todo lo demás, te dirías que como yo te dijera, con todos los problemas que tengo, espera que ordeno esto y después vemos lo demás, ¿no? Entonces, me parece que desde ese punto de vista, como que Alberto está muy enfocado desde ese punto de vista y yo te diría, probablemente no le queda otra, ¿no? Digo, trato de imaginarme cómo no, digamos, insisto, mantenerse en este rol de gran equilibrista teniendo en cuenta que la que tiene el paquete accionario mayoritario de esta coalición es Cristina. Ahora, ¿y la oposición, la flamante oposición, no está un poco dormida? Digo, sale Kicillof a decir que María Eugenia Vidal se endeudó cuando después el bono lo había tomado Scioli. Vidal no aparece, aparecen unos senadores. Hoy sale Massa con Malena Galvarini acusando a Boca y acusando a todo. No habla nadie, salvo Mario Negri, que está todo el tiempo no, y sale a decir, no, sí hay políticos presos. Sí. Salvo la UCR y Negri especialmente, están dormidos, porque no es como que el que calla otorga. Macri no aparece tampoco. No. Bueno, varias cositas. Me parece muy interesante. Primero, yo creo que, sobre todo, el PRO está acusando el golpe de haberse ido del gobierno, ¿no? El radicalismo, en ese punto, era... Pero, Carlos, el golpe ya lo tuvieron desde agosto. En las PAS. Bueno, pero... Claro, gente adulta. Okay. Pero viste que el peronismo puede recibir muchos golpes porque ya está acostumbrado, digamos, ¿no? Cuando vos tenés tu primera experiencia de gobierno, ¿no? Y viniste, digamos, con muchas ínfulas, etcétera, etcétera, digamos, haber tenido el gobierno en estas condiciones, mala situación económica, etcétera, etcétera, perdiendo la elección frente a Cristina, básicamente, te genera un shock psicológico y creo que eso todos están golpeados. De hecho, hubo una buena nota en La Nación, digamos, en los días finales de gobierno, de que lo estaban viendo como un alivio irse. Sí. ¿Okay? Bueno, esta es una primera cuestión importante. Efectivamente, el radicalismo, digamos, es el que tiene más gimnasia, porque estaba en la coalición electoral, no tanto, digamos, en el gobierno, con lo cual dice, total, yo acostumbrado a estar afuera, estoy siempre, ¿no?
para gente que efectivamente tiene más gimnasia política, como Mario Negri, Cornejo, etcétera, etcétera. Pero yo me refiero porque hay un 41% que los votó Sí. y que están esperando que digan, pero no, que salgan por lo menos a defenderse. Bueno, y acá viene, digamos, la otra cuestión importante. Algo María Eugenia Vidal intervino con digamos, la crisis de Kicillof con la aprobación de la situación tributaria. Pero obviamente el que no apareció fue Macri, y acá, digamos, la gran pregunta es si Macri va a saber hacer política sin tener cargo, ¿no? Porque, desde el llano. Claro, porque los 12 años pasados, digamos, alguna botonera tenía, o la de la jefatura del gobierno de la ciudad o la del gobierno nacional. Y ahora ese es el gran desafío. Digo, está claro que no es Cristina, digamos, que desde su casa puede, digamos, cambiar la Argentina con un tuit, ¿no? No ese es el caso. Pero entonces, digamos, es muy difícil que tu tropa, cuando vos quieras reincorporarte a conducirla, no te digan, no te hagas problema porque me las estoy arreglando bastante bien, ¿no? Y me parece que algo de eso va a suceder en Cambiemos. Ahora, ¿no? con respecto a esto, ¿no? Me quedé pensando, no sé si en estos días, en el corte, o lo hemos también hablado al aire en debate, hay históricamente un montón de candidatos a presidentes que han salido segundos o terceros con un gran caudal de voto, que como después hay, bueno, no gané, me retiro, y dilapidan la cantidad de porcentaje y de potencial político que Bordón, tienen. Entonces, 5 millones de votos en su momento. Wiener, yo siempre lo menciono a Wiener. Wiener era la gran sorpresa, la gran promesa socialista y demás, y resulta que después nadie sabe qué pasó con el cuadro político que pudo construir frente a una elección presidencial. Entonces, vos como analista político, ¿cómo evaluás entonces esas cosas? ¿Dejan que se desinfle el esfuerzo realizado? ¿Sabes qué pasa? Los que son realmente animales políticos son pocos. ¿Okay? Digo, Menem, Alfonsín, Duhalde, los Kirchner, ¿no? Que se fueron, digamos, con el rabo entre las patas, digamos, y ahora volvieron, Massa, ¿okay? ¿Y Alberto? Alberto a su manera, digamos, el tema... Porque si no, sí, no. Es un dato, Sí. es un animal político. Lo que pasa es que, es un digamos, tengamos operador, en cuenta era que un operador político. Claro, todos los otros encabezaron su propio espacio, ¿no? Dentro de su partido o fuerza política. El caso de Alberto no, Alberto siempre fue constructor para otros, ¿no? De hecho, digo, por eso la sorpresa cuando fue candidato. Sí es un personaje del poder, eso es indiscutiblemente así. Pero otros personajes, digamos, son un poco un interrogante, ¿no? Digo, el caso de Macri es un gran interrogante por lo que comentábamos recién. Digo, ¿qué va a pasar con Vidal finalmente? Más probablemente, digamos, Vidal tenga un personaje que es político de raza, es Horacio Rodríguez Larreta. Claro. ¿Okay? Seguramente ese, no importa, digamos, cómo le vaya en la próxima elección, va a seguir estando, digamos, en la política hasta el final de sus días. Y eso me parece, digamos, que de alguna manera son los personajes que te hacen que el sistema tenga algún tipo de previsibilidad, porque son los que siempre están en alguna mesa de negociación, ¿no? Los Nosiglia, los Barrio Nuevo, etcétera, etcétera. No importa si te gustan o no, pero son personajes necesarios en la política. Lo peor que te puede pasar, digamos, son los diletantes, ¿no? Los tipos que aparecen un día, desaparecen al otro, se deprimen, se van, pierden la elección, no saben qué hacer. No, todavía no puedo entender el se deprimen. No me cuesta, chicos. El domingo, en la nota que publicó Horacio Berbisky, la primera frase decía: se cumple un mes del gobierno de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner. Breve raconto, o sea, Alberto Fernández viene de ser ejecutivo prácticamente toda su vida y Cristina, antes de ser presidenta, viene a ser legislativo toda su vida. ¿Crees que, para lo que tiene que ver con el pragmatismo de la toma de decisiones, este es el gabinete que Alberto hubiera querido armar frente a la situación que él llama urgente? No, seguramente no. Ahí está la negociación con Cristina y alguna administración de egos con los personajes. Mi impresión, digamos, es que Alberto hubiera querido tenerlo a Roberto Lavagna de gran ministro. Me parece que él balcaniza el área económica no porque quiere, sino porque no le queda otra, ¿okay? Y por eso, digamos, tiene esta división de roles. Eso por un lado. Seguramente, digamos, hubiera puesto otra persona, digamos, en seguridad. De hecho, tenía el compromiso con Massa de llevar a Diego Borgal. Me parece que algunas cosas hubieran estado claramente distintas. Después, no tanto, digamos, por ahí, no solamente el nivel de gabinete, sino la segunda línea, digamos que hay varias segundas líneas importantes. Recordemos que una de sus protegidas, que es la ministra de la ministra de Justicia, tiene un segundo, digamos, que viene del ala bien cristinista y ahí hay mucha fricción. En fin, seguramente no, pero bueno, era lo que permitía, digamos, después el variopinto complejo que es la coalición y hasta acá
digamos, esto recién empieza, por supuesto, va llevando la fiesta relativamente en paz. Si están los resultados económicos, el resto no importa. después el resto lo vemos. Ahora, si están los resultados económicos, está claro, digamos, que va a haber que barajar y darle vuelta, ¿no? Sí, Gise, yo después... No, hablando de esos resultados económicos, ¿cuánto tiempo crees que va a durar la luna de miel? Esta vez, ¿no? Mirá, Yo iba por ahí también, claro. muy bien, estamos en sintonía. Acá, digamos, el primer punto es cómo la gente interpreta que dejaron el país al asumir y cuántas, digamos, cuánto el contexto lo puede favorecer. Como la mayoría de la gente piensa que le dejaron mal el país y que no va a tener viento de cola, entonces tu posibilidad, digamos, de tener crédito, como diciendo, y esto no se arregla rápido, es más larga. Y después va a depender un poco de cómo Alberto vaya administrando las expectativas, que eso es absolutamente fundamental en comunicación de gobierno. Claro. Hasta acá yo te diría que probablemente, digamos, 6 meses tenga y que la gente empiece a armar si no se dispara, digamos, una gran crisis, una hiperinflación o cosa por el estilo, empieza a hacer una mejor evaluación en la segunda parte del año recién. Hasta acá si las cosas van más o menos ordenadas. Si arregla con el frente externo, va a generar, digamos, expectativas positivas, no solamente en los mercados, en los empresarios, etcétera, y todo el mundo va a decir, bueno, ok, parece que algo importante le salió bien y entonces podemos llegar a tener expectativa de que la Argentina empiece a crecer en el último trimestre de este año. Si no, va a estar difícil. Pero te diría, en general, 6-9 meses me parece que él, con esta situación así como está, va a tener. Saco un poquitito de la coyuntura del país. Última, antes de ir al corte. Estamos próximos, ahora el sábado, a cumplirse un aniversario de la muerte del fiscal Nisman, y en este sentido también hay muchas diferencias dentro del gobierno. ¿Pueden llegar a tener impacto de puertas para adentro y de puertas para afuera? Y ¿vos qué crees que piensa realmente Alberto Fernández? Porque hasta un momento se pronunciaba bastante más inclinado a la teoría de un homicidio y ahora aparentemente inclina la aguja a la teoría del suicidio. Sí. A mí, mi impresión personal es que estamos más cerca del primer Alberto, el Alberto de la teoría del asesinato y no la del suicidio. Me parece que después, ahora, digamos, ahí pesa, digamos, el acuerdo con Cristina. Si todo lo que complica a Cristina, está claro, digamos, que está negociado que Alberto tiene que soldar, digamos, y evitar la cuestión. Como el otro día tuvimos una declaración un tanto curiosa de Moshe Rabani, digamos, que es uno de los acusados, diciendo que, bueno, que él también piensa que es un asesinato. Entonces, como ahora todo el mundo piensa que eso es un asesinato, pero nadie sabe quién lo mató ni por qué, entonces algo de eso probablemente quede un poquito lavado. Parece que fue oportuno ese punto de vista. Ahora, insisto con algo que decía al principio, me parece que el hecho de que el presidente confirme que su primer viaje al exterior es a Israel es fuerte, porque obviamente el Estado de Israel piensa que lo asesinaron y que lo asesinaron los iraníes, ¿no? Entonces, eso se llama deuda externa, y de acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, a partir de eso, yo te diría, seguro va a traer mucho tirantez adentro, pero, digamos, de vuelta, el tema es si alguien tiene alguna mejor solución para calmar a Estados Unidos y arreglar con el fondo y los acreedores externos, que venga y me la cuente. Mientras tanto, déjenme a mí que la trato de arreglar de esta manera. No, y además no me parece menor que el primer viaje va a ser a Israel, ¿no? Totalmente. Y el único otro presidente argentino que viajó a Israel se llama Carlos Menem, que también tuvo una fuerte alianza con Estados Unidos. Claro. Y que también en su gobierno fue el atentado de la AMIA. El atentado de la AMIA y el atentado de la Embajada de Israel. Embajada. Bueno, gracias. No, por favor, un placer enorme. Es un placer, como siempre. Nosotros vamos a un corte, enseguida regresamos.